Hola, hablemos del Tao. Hoy hablaremos del capítulo 19, sobre regresar al Tao. Como este es un poema, no quiero estarlo interrumpiendo a cada verso, así que primero leamos el capítulo entero y luego lo comentamos, ¿va? Y dice: Deja la sabiduría, abandona la astucia, y la gente se beneficiará 100 veces. Deja la humanidad, abandona la bondad, y la gente regresará al amor familiar. Deja el artificio, abandona la ganancia, y desaparecerán los ladrones y bandidos. Pero estas 3 reglas son inadecuadas. Digámoslo como es: admira la seda virgen, abraza al leño sin tallar, disminuye el egoísmo y reduce el deseo, olvida las normas y mantén la calma. En el capítulo anterior hablamos acerca de las leyes y el lenguaje, pero creo que vale la pena ahondar en esta crítica de Lao Tse al valor de la sabiduría. Esto es, si lo piensas, como un ataque directo a uno de los principales valores de la filosofía occidental. Acá en esta geografía de la mente, Sócrates decía que una vida no examinada no vale la pena ser vivida, o sea, ni siquiera vale la pena. Y mientras tanto, Lao Tse nos dice todo lo contrario. Deja la sabiduría, abandona la astucia, admira la seda virgen, abraza el leño sin tallar. Piensa en esta imagen, la seda virgen y el leño sin tallar. La seda, como sabes, es la tela favorita de los reyes de todo el mundo. Desde la Nueva España hasta China, miles de marineros arriesgaban sus vidas transportando la tela, porque era la materia prima de la que se hacían las capas, las túnicas y los trajes reales de los rexes, de los reyes. Y en los tiempos de Lao Tse aún no se abría la ruta de la nao china, pero en su tiempo la seda ya era un bien muy preciado, especialmente por las cortes de reyes y nobles que vestían de seda. Pero antes de ponerse la seda, primero la teñían. Y la seda se tiñe por razones estéticas, sí, pero sobre todo por razones simbólicas, para que tenga los colores de mi reino, de mi dinastía, de mi familia. Es famoso el efecto que tenía la seda púrpura en el Imperio Romano del Este, donde el emperador la vestía a todos lados que iba, e incluso era más respetada la seda púrpura que el ser humano que la vestía, pues cuando el emperador Andrónicos I, de la familia Comena, salió en una expedición para calmar una revuelta popular, el general Alexios vio la oportunidad de tomar el poder y se vistió de la seda púrpura para llamar a la rebelión popular. Motivos, había varios. El Imperio Romano ya era una sombra de su antiguo pasado glorioso y los líderes eran crueles y corruptos. Cuando el emperador Andrónicos regresó a Constantinopla, vestido de su armadura de general, el pueblo seguía a la seda púrpura y lo rodearon y lo asesinaron. Así es como Isaquios tomó el poder, con la magia del simbolismo. Pero la verdad es que no ganó más que problemas, porque el resto de su breve mandato se lo pasó levantando ejércitos para ir a pelear contra revueltas e invasiones. No pasó ni un día en paz de su reino, y cuando elevaba impuestos para pagarle a los soldados, la gente que tributaba se enojaba, pero si bajaba los impuestos, los soldados se enojaban porque recibían menos sueldos. Un triste día, cuando Isaquio salió con su ejército a reprimir una rebelión en Bulgaria, su propio hermano Alexios se vistió de la seda púrpura y le ordenó a la gente capturar a Isaquios, arrancarle los ojos y encerrarlo en un calabozo de por vida. Ese manto púrpura era como una maldición, porque Alexios tampoco terminó bien. Esta es la condición constante de todo aquel que conquista el poder y de todo aquel que satisface sus deseos. Para compensar por su crimen, Alexios tuvo que repartir cantidades monumentales de oro entre sus generales y oficiales. Prácticamente quedó en la pobreza, y cuando creyó que su poder estaba seguro, Alexios descubrió que los ejércitos combinados de Europa venían rumbo a la Cuarta Cruzada. Los ejércitos europeos se quedaron, lo derrotaron en combate y le regresaron el poder a su hermano ciego y loco por el tiempo que pasó en prisión. Hombres tan grandes, disminuidos tanto, y el manto púrpura, más que símbolo de poder, era como una maldición. Y además olía bien feo. Para darle ese color, la seda se mandaba a la ciudad península de Tiro, donde unos pobres se dedicaban a pescar caracoles y dejarlos fermentar al sol, o sea, podrirse. Ya que estos caracoles estaban bien podridos, se ponían de color púrpura y manchaban de ese color toda tela que entrara en contacto con ellas. El olor de este pigmento era tan fétido que las estrictas leyes religiosas de Tiro tenían una excepción en el pecado de adulterio. Solo si tu esposo se dedicaba a teñir telas, tenías permitido buscar otra pareja fuera del matrimonio. Así de fétido era el aroma. O sea que aparte de maldita, esta capa era fétida. Pero la seda no tiene la culpa. La seda por sí misma es hermosa, refleja la luz como ningún otro material. Además es suave y resistente. A eso se refiere Lao Tse con admirar la seda virgen, a apreciar la experiencia sensorial de la seda, más allá de lo que pueda significar, más allá de lo que cueste o a quién representa. No necesita significado. La tela misma ya tiene sus propias virtudes. Lo mismo pasa con el leño sin tallar. Si lo tallas, lo arruinas.
Puedes hacer de su madera una cuchara, pero entonces rechazas todo aquello que esa madera pudo ser, fuera de la cuchara. Puedes tallarlo en la forma de un oso y entonces ya no será ningún otro animal. Pero además el leño sin tallar es una metáfora visual. Tiene sus propias vetas, su propia textura. Que decíamos el otro día, son un mapa tridimensional del sol que ha recibido ese árbol, pero cortado longitudinalmente. Una imagen que nadie dibujó, pero que tiene su propio valor estético. Una artista japonesa, a la que admiro tanto, Audrey Kawasaki, solo pinta sobre placas de madera. Antes de eso hacía arte digital, y si tienes acceso a una pantalla ahorita mismo busca su arte, es una delicia. Ella solo pinta sobre madera porque dice que sus vetas la relajan, le dan ritmo a la superficie. El papel en blanco le parece demasiado intenso, la pone nerviosa. Ella ha aprendido a abrazar ese leño sin tallar como parte de su obra, y en lugar de borrarla, la transforma, la hace mejor. Una vez más, este poema está dividido en dos partes, ahora son solo dos. Primero los 6 versos sobre abandonar las 3 reglas y luego lo que este realmente significa. La papeada que le pone Lao Tse a Confucio en este poema, porque mira, las 3 manifestaciones del ego humano que denuncia en el capítulo anterior y que ahora nos llama a rechazar, son en realidad los 3 valores esenciales del confucianismo: la sabiduría, la justicia y el ritual. Pero luego de que nos pide rechazarlas, dice, estas reglas son inadecuadas. En la traducción literal de los textos de Seda, literalmente dice, estas proposiciones son consideradas retóricamente inadecuadas. O sea que la filosofía de Confucio, además de equivocada, ni siquiera responde a un modelo correcto de la realidad. Analicemos el poema parte por parte. Pero primero preguntémonos, ¿no está cayendo Lao Tse aquí en una contradicción? Porque se supone que el Tao es la filosofía del no hacer, de la no acción, de aquello que haces y te hace. Entonces, ¿por qué nos está pidiendo cambiar? Mira, el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao, pero si tuviéramos que imaginárnoslo, podríamos pensar en el Tao como en una montaña nevada, con sus picos y sus valles y los caminos de roca hundida que se abren en el medio. Cuando estos caminos están cubiertos de nieve, puedes lanzar una roca y saber exactamente por dónde se va a deslizar y caer. Ese cauce, ese curso natural de las cosas que emerge de la configuración física del mundo y sus fuerzas, eso es el Tao. Puedes lanzarte a la nieve y luchar contra ella, tratar de escalarla, caerte y provocar una avalancha, o puedes esquiar y moverte sin mover, ir a toda velocidad sin que nadie te impulse. Eso es el Tao. Pero si decides dejarte ir y esquías a toda velocidad, pero al final de tu camino hay un barranco, pues no importa qué tan buena sea tu forma, al final te vas a caer. Por eso vale la pena observar la montaña, entender cada camino, ver a dónde desemboca cada uno y, de ser necesario, escalar un poco o poner resistencia al cauce natural de la montaña para ponerte en un camino que desemboque en donde quieras ir. Así es como veo este capítulo. Primero reconocimos que estamos en un camino equivocado al entregarle nuestras vidas al lenguaje y la razón, como estuvieron en su tiempo los confucionistas, y luego de este capítulo nos traza un mapa, reflejo de nuestros errores, para regresar al Tao. Regresar al camino correcto del Tao, porque Tao siempre fuimos y siempre seremos hasta el día de nuestras muertes, todo es Tao, pero ya que entiendes cómo se mueven sus flujos y corrientes, puedes comenzar a navegarlas. Qué bonito, ¿no? Eres como el mar navegándose a sí mismo. Primero dice, deja la sabiduría, abandona la astucia. Y hasta parece que habla de nuestros tiempos tan ideologizados, donde todo el mundo tiene una respuesta para todo, pero nadie está dispuesto a escuchar. Y no es una denuncia contra nadie en particular, no es un error del hombre, sino una tendencia cultural que necesitamos identificar y darle fin. Perdonen, amigos y amigas de Latinoamérica, por hablarles de algo tan banal como la política de mi país, pero creo que es síntoma de algún mal global. Igual estas se identifican con esto que les cuento. Como ya saben, aquí antes de la votación hay una serie de 3 debates entre los candidatos para que la gente pueda conocer sus ideas y tener una opinión más informada. O bueno, ese es el objetivo original. Le llaman debate, pero no hay diálogo ni intercambio de ideas, solo insultos e imposición de unos sobre otros. La conversación se pone tan penosa que los moderadores le tienen que recordar a los candidatos que respondan a las preguntas y dejen de insultarse entre ellos. Es un espectáculo vergonzoso, como todo ritual, es una cáscara de la verdadera fe, y la verdad es que las intenciones detrás no son malas. O sea, ¿te imaginas que realmente tuviéramos el ejercicio que buscamos? Imagínate que realmente hubiera un ejercicio real de búsqueda de la verdad y que, frente a los problemas comunes que enfrentamos, abandonaran sus egos, asumieran su ignorancia y emplearan sus mejores virtudes en complementarse mutuamente para encontrarle solución. No me suena tan imposible, digo, las condiciones materiales ahí están dispuestas, no tenemos que inventar nada, no tenemos que comprar nada, basta con abandonar la sabiduría y ponernos a hablar.
Algún podescucha muy sabio me dirá que eso es imposible, porque los candidatos hacen todo lo posible por ganar y para ello contratan a consultoras de comunicación que hacen encuestas para conocer al electorado y diseñan estrategias de comunicación muy complejas para decirles qué declarar y en dónde, de modo que siempre digan lo que el público quiere escuchar. A eso me refiero con sabiduría. Esa es la astucia que debemos abandonar para tener una comunicación más honesta, porque no es un tema exclusivo de las cúpulas políticas de este país. Esa sabiduría que se enseña desde las escuelas. Cuando comenzamos el proyecto político de Migala, se nos acercaron muchos jóvenes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, muy decepcionados porque entraron a estudiar política para cambiar al mundo, para ofrecerles soluciones desde la organización humana a sus comunidades. Pero sus profes, pues en su mayoría eran políticos fracasados o docentes que nunca ejercieron, pero que admiraban al poder político mexicano, con todo y su corrupción, con todo y sus tranzas. Así que las clases, pues se trataban de demostrar lo mucho que realmente sabían acerca de cómo opera realmente el poder en México. Pero en el proceso, pues normalizaban para estos jóvenes cosas tan triviales como la corrupción, pedir moches, malversar fondos. Ellos decían, así es la política real. Y desde esa sabiduría de cómo son las cosas, se negaban a todo lo que podría ser. Este libro dice en un capítulo posterior que para el maestro hay un solo camino, para el aprendiz todos los caminos están abiertos. Obviamente la gran mayoría de esos caminos terminan en fracaso, pero hay uno o dos, o muchos más, que terminan en una victoria para la cual no tuviste que comprometer tus principios. Y además, los políticos no son tan sabios como ellos creen. Los políticos creen manipular a la gente con sus leyes y sus decisiones, pero la gente se adapta a cada paso del camino. Por ejemplo, ¿te sabes el efecto Cobra? Es una figura de lenguaje que se usa para hablar de los planes de gobierno que terminan mal o no fueron muy bien planeados, y se refiere a algo que pasó en la India colonial del Imperio Británico. En la India, la cobra venenosa es muy común. Y esta serpiente le daba mucho miedo a los colonizadores ingleses, así que diseñaron una política para deshacerse de todas las cobras. Le pagarían a los locales 1 libra esterlina por cada cabeza de cobra que les llevaran. Parece una buena política hasta que aprendes que lo que hicieron los indios fue construir criaderos de cobras. Las capturaban en la naturaleza, las encerraban y las ponían a reproducirse para poder cortar más cabezas y poder cobrar más libras esterlinas. Cuando los oficiales ingleses se dieron cuenta de esto, cancelaron las recompensas por cabeza de cobra y como ya no había recompensa, los criaderos de cobra soltaron a todas sus serpientes a la naturaleza y como resultado de esta política, ahora había aún más cobras de las que había inicialmente. Y solo se gastaron dinero y se cortaron cabezas, pero el problema, lejos de desaparecer, solo empeoró. ¿Te imaginas si desde el principio hubieran sido honestos con la población local acerca del problema común que enfrentaban? Bueno, de entrada habría sido difícil ser honesto con la población porque los ingleses eran un poder colonial y tenían a los locales subyugados. No puede haber una relación de entendimiento mutuo desde la esclavitud. Y por eso, para la mayoría de la gente en el poder, es imposible abandonar la sabiduría y la astucia, porque de inmediato tendrían que admitir que esta posición que ocupan es injusta, y de entrada no debería existir ese poder. ¿Quién está dispuesto a eso? Y luego describe Lao Tse. Deja la humanidad, abandona la bondad, y la gente regresará al amor familiar. Ese es el primer valor del confucianismo el que rechaza, la justicia. Para el confucianismo, humanidad y bondad eran sinónimo de justicia, entendida como seguir las reglas. Si querías ser bueno, bajo este panorama moral, bastaba conseguir las leyes. Y esto tiene sentido si tienes leyes justas, diseñadas por un gobierno justo que tenga como objetivo construir la mayor prosperidad para toda la gente. Pero según las estadísticas de este canal, muchos de ustedes me escuchan desde México, así que tú sabes que ese casi nunca es el caso. Y aunque así fuera, aunque las únicas leyes a obedecer fueran reglas justas escritas por un comité democrático de expertos que han analizado cada aspecto de la vida de sus súbditos para diseñar las normas de comportamiento correctas, aunque así fuera, la sociedad cambia. Las reglas que nos sirven hoy no nos servirán mañana. Piensa en el Levítico. Es el libro de la Biblia que describe las leyes que seguía el pueblo de Israel durante su éxodo por el desierto. Estos eran pastores nómadas en el desierto. No tenían antibióticos, así que tenían una larga lista de alimentos que no podías comer. Buscaban maximizar la población como estrategia de adaptabilidad, y muchas tribus nómadas de todo el mundo lo hacen, y para ello promueven rituales del amor y la fertilidad, pero la estrategia que adoptó el pueblo de Israel fue prohibir las relaciones homosexuales, porque tenían una estructura familiar muy clara, y para dejarlo bien claro, si un niño le levantaba la mano a su padre, su castigo era sacarlo del campamento y matarlo a pedradas. Creo que también se prohibía comer camarones y usar ropa de tejidos vegetales con piel animal, por alguna razón que todavía no me queda muy clara. El punto es que, como estas leyes las había dictado Dios, al menos según el lore,
Pues no son reglas como la Constitución a las que puedas hacer enmiendas y someter a voto popular. Estas son órdenes de Dios Todopoderoso y si no las sigues, pues te vas al infierno. Así que la sociedad cambió. Se nos olvidaron las prohibiciones de los alimentos, ya no apedreamos a niños groseros, pero por alguna razón, la homosexualidad seguía siendo delito en la mayoría de los países cristianos y en sus colonias hasta el siglo pasado. Que no tiene tanto. La sociedad cambió, nuestras necesidades eran otras, pero por razones políticas y de poder, esa ley obsoleta seguía siendo aplicada. Lao Tse entiende que aunque no hubiera dolo detrás de la aplicación de la ley, la sociedad se transforma por debajo del mapa que trazamos de ella, porque solo el hecho de observar una nueva ley cambia a la sociedad para la que fue escrita. Como la partícula subatómica que al observarla alteramos su comportamiento, así la humanidad se transforma cuando le escribes nuevas leyes para adaptarse a ellas. Ponles una ley seca a partir de las 11 de la noche y abrirán bodeguitas nocturnas. Prohíbe las bodeguitas nocturnas y venderán en secreto. Clausúrale su venta secreta y tratarán de corromper al policía. Y ahora tienes dos problemas, venta de alcohol y policía corrupta. Si notas cómo el propósito se derrota a sí mismo, haces las leyes para una humanidad, pero cuando las sigue, se transforma en otra humanidad, que por ende necesita nuevas leyes. Eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, esta herramienta se emplea para oprimir a poblaciones enteras. La esclavitud era legal, el apartheid era legal. Servir a tu ejército en el imperio japonés de Hirohito era obligatorio por ley y si te rehusabas, ejecutarte era legal. Así que no. La legalidad no es sinónimo de bondad y humanidad. Quizá a Confucio le faltó soportar un gobierno realmente malo. Abandona la ley y la gente regresará al amor familiar, a formas más inmediatas de la lealtad. Este es un proceso al que el historiador y científico de la complejidad Peter Turchin llama erosión institucional. Lo podemos ver cada vez que un gran imperio colapsa. Sus instituciones dejan de cubrir las necesidades de sus súbditos y la gente revierte a organizaciones más pequeñas, como pueblos, regiones, clanes o señores de la guerra. Lo vimos casi inmediatamente después de la muerte de Alejandro Magno, cuando los generales a los que les había encargado cuidar el imperio se voltearon unos contra otros y se hicieron la guerra como estados independientes. Ocurrió también hacia finales del reinado de Kublai Khan, cuando la Horda Dorada se había extendido tanto, desde China hasta Polonia, que ya no había comunicación con el gobierno central, y para cuando llegó el siguiente Khan, los señores de la guerra locales dejaron de obedecerlo y el imperio se rompió gradualmente en pequeños kanatos. Bueno, si lo piensas, ese es el proceso histórico que estamos viviendo en México. Con el éxito del proceso neoliberal de debilitar al Estado para fortalecer los intereses privados, el Estado mexicano ya no puede proteger la seguridad de sus ciudadanos, al mismo tiempo que los ejércitos privados están ganando fuerza, así que la lealtad de la gente regresa a las estructuras sociales que puedan satisfacer sus necesidades más básicas: nutrición, vivienda, servicios y seguridad. Por ejemplo, en las regiones indígenas de Chiapas, el Tratado de Libre Comercio dejó completamente desamparados a los pueblos Etzal, Tzotzil, Chol y Tojolabal. Se les quitaron sus tierras, no tenían dónde sembrar, ni podían acceder a la sociedad mexicana, porque no los dejaban estar en las ciudades turísticas que se construyeron sobre el mismo territorio que les fue robado. Los índices de desnutrición estaban en números sin precedentes, así que si el gobierno no iba a cumplir sus necesidades de alimentación más básicas, ni les daban la tierra o las herramientas para satisfacerlas, pues muchos prefirieron morir peleando que morir de hambre. Y el 1 de enero de 1994, en un levantamiento armado, tomaron por sorpresa al ejército mexicano y ocuparon varias cabeceras municipales de Chiapas. Luego de la batalla, leyeron un comunicado donde dejaban de manera muy explícita que sus demandas eran unas que el Estado mexicano no podía cumplir. Y si lo piensas, tampoco era mucho pedir. Eran trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Les costó mucha sangre y muchas vidas, pero hoy los rebeldes del EZLN tienen su propio territorio y gestionan estas necesidades entre ellos, de forma independiente del Estado mexicano. Revirtieron a una lealtad más local. En cuanto a vivienda, mira a la hermosa provincia, que es la colonia al oriente de Guadalajara, Jalisco, la solución de la luz del mundo a los problemas de vivienda de sus feligreses. Tampoco es la única colonia donde viven puros feligreses de la luz del mundo. Como son una iglesia, tienen un proyecto caritativo y a través de la asociación civil La Luz del Mundo, la iglesia construye vivienda para la gente en necesidad. Pero luego esa vivienda viene alrededor de un sistema religioso y político donde la luz del mundo le da a estas personas una comunidad alrededor de la cual interactuar, con la cual cubrir sus necesidades, y a esa gente la representa la luz del mundo, no el Estado mexicano.
Es tan fuerte el proceso de erosión institucional y tan grande la masa crítica de gente representada por este nivel más local de la lealtad, que la Iglesia de la Luz del Mundo tiene una considerable importancia en la política local de Jalisco. Y hasta se ha logrado conseguir aliados dentro de la política federal. Hace unos años se celebró en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México el cumpleaños del hermano Joaquín, líder de la Iglesia y movimiento político de la Luz del Mundo. Y bueno, en cuanto a seguridad, ¿qué te digo? Crimen organizado y autodefensas luchan por el territorio mexicano mientras que el ejército está construyendo megaproyectos y la Guardia Nacional está deteniendo migrantes. En Jalisco y Sinaloa hay pueblos enteros gobernados por el poder local. Les llaman organizaciones criminales, pero en esas regiones son indistinguibles del Estado, con sus reglas, su policía y hasta sus sistemas de circuito cerrado para vigilar a la ciudadanía 24/7. Y cuando uno mira estos procesos de erosión institucional, pues vale la pena preguntarse, ¿cómo es que estas experiencias tan violentas van a ser el Tao? Legiones germánicas, señores de la guerra, carteles, iglesias y caracoles zapatistas. Digo, cada uno tiene sus pros y sus contras, hay mejores o peores según el gusto de cada quien, pero ninguno es el destino. Esa es la etapa de erosión institucional o de deconstrucción a la que llegaron. El problema es que todos estos órdenes sociales tienen reglas. Son reglas distintas a la del orden original que rompieron, y en muchas ocasiones incluso son muchas menos reglas. Digo, es por eso que se dio la revolución en primer lugar, pero todos estos órdenes sociales revolucionarios siguen teniendo sus propias reglas. Pero ¿qué pasaría si lleváramos este proceso de deconstrucción hasta sus últimas consecuencias? ¿Qué pasaría si renunciáramos a todas las reglas? Todas y cada una de ellas. Las fronteras de nuestro país, la constitución, la propiedad y la deuda, los órdenes sociales, las jerarquías y el dinero. Thanos truena los dedos y mañana a las 6 de la mañana ya no hay un aparato del Estado que haga cumplir la ley. Todos y todas somos libres de la autoridad federal, pero al mismo tiempo tampoco cumplen con nuestros servicios. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, pues en una situación de emergencia, y siguiendo nuestros instintos de chango, el primer impulso sería cuidar de tus seres queridos, la gente a la que amas, y tu capacidad determinará el número de gente a la que podrás cuidar. Ese es el Tao, la acción irrefrenable de tu corazón cuando la vida le sucede y solo puedes actuar. O como dice Lao Tse, deja la humanidad, abandona la bondad, y la gente regresará al amor familiar. Pero quizá estés pensando, oye Lao Tse, pero es que si no existen las leyes, lo primero que pasaría es que habría robos y saqueos por todos lados. Como ya no hay ley, pues todo el mundo se estaría matando en las calles y habría monos cabalgando caballos y gente usando zapatos en la cabeza y sombreros en los pies. Y no lo sé, yo no creo. Hay una gran diferencia entre lo que podría pasar y lo que realmente pasa en una situación de desastre. Solo la parte de los robos, esa sí te la creo porque ya lo vi, porque recientemente visitamos Acapulco y tuvimos la oportunidad de hablar con la gente que vivió el huracán Otis. Ahí vimos cómo de un momento a otro, durante varios días, dejó de existir la ley. El huracán impactó el 22 de octubre de 2023 y hasta inicios del 2024 aún había partes de Acapulco sin comunicación. Obviamente también sin policía. Durante varios días después del huracán aún no había ni luz ni comunicación con el resto del mundo. Lo primero que pasó es que la gente pues salió a robar, pero fue un proceso gradual que casi casi te recuerda las enseñanzas del Tao. Primero se robaban la herramienta porque la necesitaban para sacar gente debajo de árboles, por ejemplo, para cerrar fugas de agua que ponían en más riesgo a la gente. Lo primero que empezaron a tomar de las tiendas, me contaron varias personas del puerto, no fue comida, sino herramienta, para liberar las calles o rescatar a un ser querido. Luego, ahora sí la comida, fue lo que la gente más se llevó, sobre todo aguas, porque no había agua potable en todo Acapulco. Le pregunté a un señor que por qué se lo robaban y me dijo que ni siquiera había cajeros para cobrar, y quién sabe cuándo volverían a ver agua limpia. Pero ya conquistadas la supervivencia inmediata y a corto plazo, la gente volvió a robar, pero ahora cosas que querían, cosas que necesitaban para sus vidas cotidianas pero que no podían pagar. Un taxista me contó que se robó unas camisas para trabajar porque ya no tiene tantas y tiene que andar lave y lave. Un taquero me contó que unos tenis porque andaba parado todo el día y los zapatos que traía ya estaban bien viejos y hasta le dolía la espalda. Un vendedor de cocos me dijo que agarró una mochila, cuadernos y lápices para su hija, pero que casi no alcanzó porque mucha gente había ido por eso, por útiles escolares que no podían pagar. Pañales y fórmula, eso fue lo que más me sorprendió. Los pañales y la fórmula volaron. Fue de los primeros productos en acabarse. Y te pone a pensar, ¿no? Digo, sé que la urgencia con la que la gente relata que se acabaron los productos no es una métrica objetiva, pero sí creo que es síntoma de las cosas que la gente necesita para vivir sus vidas, pero no les alcanza para comprar. Y ya los más organizados al final llegaban en sus carros y con gente para cargar pantallas y lavadoras. Pero ahí se acabaron los robos, en las tiendas transnacionales. La gente estaba temerosa de que les fueran a invadir sus casas,
Irónico y hasta metafórico, ¿no? La misma gente que fue a robar a las tiendas y supermercados estaba temerosa de que los ladrones, quien fuera, fueran a robarles a sus casas. Así que muchas de estas personas se organizaron en autodefensas para proteger y vigilar sus colonias. Pero no vino nadie. No hubo robos a casa habitación, casi nada. Se robaron la estatua de Juan Gabriel en la costera, eso sí. Pero luego la gente empezó a ayudarse entre sí. Con las motosierras expropiadas del Home Depot cortaban árboles que bloqueaban las calles y liberaban la circulación. Un amigo ayudó a coordinar con sus vecinos un comedor comunitario para que la gente ayudando en las labores de la calle pudiera comer algo. Y una vez más, la solidaridad en caso del desastre. Acapulco no alcanzó a vivir su utopía taoísta sin reglas ni supervisión, pero sí llegaron a ver en el horizonte estas líneas de Lao Tse. Deja el artificio, abandona la ganancia, y desaparecerán los ladrones y bandidos. A eso se refiere Lao Tse con abandonar el ritual, el último de los valores confucionistas. ¿Qué es el artificio? Cuando los tacos de 5 pesos se hacen tacos gourmet para que cuesten 20 pesos. Cuando te venden la experiencia simbólica para darte aún menos experiencia sensorial. Por ejemplo, ¿sabías que pusieron a prueba la Pepsi contra la Coca-Cola con sensores neuronales? Pusieron a varias personas a tomar Pepsi y Coca-Cola al mismo tiempo. Luego midieron sus reacciones, correlacionándolas con las áreas del cerebro que se activaban. Resulta que Pepsi tiene un mejor sabor, porque el circuito del placer en el cerebro se activaba más con la Pepsi que con la Coca-Cola. Sin embargo, cuando la gente tomaba Coca-Cola, se activaban otras áreas del cerebro relacionadas con la memoria, la visión y el lenguaje. Resulta que la Pepsi sabe mejor, pero Coca-Cola te trae mejores recuerdos, y eso se refleja en la diferencia de ventas. Eso es el artificio. Pues qué mal que tuvieron que llegar a eso, pero poca oportunidad para el artificio, en medio del desastre. Y luego dice, abandona la ganancia. Y desde esta civilización se oye raro, abandonar la ganancia, porque ese es el motivo de nuestras naciones, instituciones y hasta de nuestras vidas, ¿sabes? Pero imagina una sociedad donde las cosas se hacen porque son necesarias y justas, no solo porque son redituables. Y bueno, no imagines más, porque eso mismo pasó en Acapulco. La gente no cobraba por ir a despedazar árboles gigantes que cubrían las calles. Lo hacían porque de eso dependía que sus vecinos pudieran trabajar y trasladarse. Y me dirás, pero no desaparecieron los ladrones y bandidos, de hecho hubo más. Prácticamente todo el mundo robó. Ah, pero es que solo es robo si no abandonamos la noción de ganancia. O sea, ¿debería haber ganancia para quien vende necesidades básicas en medio de un desastre? Es pregunta. Si opinas que sí, entonces lo que pasó es robo, está mal, y los que tomaron esa agua y comida son ladrones. Si opinas que no, entonces esos no son ladrones, no hubo robo, la gente tomó lo que necesitaba. ¿Ves cómo al abandonar la ganancia desaparecen los ladrones? La gente que ayudó a localizar a sus familiares en medio del apagón no lo hizo con ánimo de lucro, sino para asegurarse de que sus seres queridos estaban bien. Los buzos que se sumergieron a identificar cuerpos entre los restos de yates hundidos no lo hicieron para volverse ricos, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y nadie más que ellos podía. Todos y cada uno de ellos pensaron, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Eso es el Tao. Al final, las autoridades federales llegaron, comenzaron a repartir ayudas y se lo celebro porque esa es su función, qué bueno que la cumplan, pero eso significa que volvieron a adaptar al puerto de Acapulco al mismo sistema, con las mismas reglas, que lo hicieron tan vulnerable al huracán en primer lugar. ¿Cómo habría sido Acapulco el día de hoy si nadie más interviniera? Si simplemente hubieran podido diseñar sus propias reglas. Pues por lo menos habría sido un espacio de oportunidad, para vivir distinto. Para empezar, ni siquiera se habrían escrito reglas, y a eso se refiere Lao Tse con la seda virgen y el leño sin tallar. Primero se papea Confucio, ¿no? Antes que nada dice, pero estas 3 reglas son inadecuadas. O sea, no creas que este es un manual de cómo regresar al Tao paso por paso. No hay pasos. No vayas primero a abolir la Constitución y luego a saquear un Electra para regresar al Tao. Ese no es el camino porque no hay camino. Lao Tse propone que todas estas cosas, todas estas negaciones de la sabiduría, la ley y el ritual, no son el requisito para regresar al Tao, sino que son el resultado natural de observar al Tao, que cuando aprendas a observar a la realidad en sus propios términos, cuando entres en sintonía con el Tao, sabiduría, ley y ritual dejan de significar nada para ti, y que si este fenómeno fuera social, pues la sociedad entera dejaría de significar todo lo que significa hoy en día. Tendríamos una nueva sociedad. Sobre todo porque buscaríamos eso mismo que vemos en la seda virgen y en el leño sin tallar, infinito potencial y posibilidad. ¿Y no es eso a lo que algunas personas le llaman libertad?
la capacidad de hacer lo que tú quieras. Pintar un lienzo te da un cuadro, pero el lienzo sin pintar puede ser 1000 cuadros más. Por eso tus mejores anécdotas ocurren en los fines de semana, cuando no tienes nada que hacer, porque puedes hacer lo que quieras. Tienes que liberar tiempo en tu agenda para dejar que la vida te suceda. Disminuye el egoísmo y reduce el deseo. Porque si no eres nadie, sucedes, y no hay un ego al cual satisfacer, solo vida que vivir. Y reduce el deseo porque no puedes desear nada si ya lo tienes todo aquí en el momento presente, que es lo único que hay, y todo lo que existe. Un deseo es una declaración de fe en el futuro. Un primer paso fuera del momento presente. Saliendo del momento presente, anticipándonos a la muerte que sabemos segura, creamos este vacío, este dukkha con el que cargamos toda la vida, esta incompletitud que tiene forma de deseo. Civilizaciones más sabias supieron reconocer que este mal es ineludible y que nunca dejaremos de sentir este deseo, porque en sus manifestaciones más saludables nos da hambre y nos deja sobrevivir, pero siempre que cumples un deseo viene otro, y después de que lo satisfaces viene otro, y si satisfaces todos tus deseos, te destruyen. Los budistas dicen que la mejor estrategia es notar este deseo, acostumbrarse a él y hacer las paces con su existencia, porque nunca se va a ir. Luego de meditar mucho, ya casi ni lo notas, y no te molesta. Pero eso, según Sigmund Freud, se llama represión. Lao Tse dice que de entrada no hay nada que desear, y que si observamos al Tao y reconoces cada momento presente como un momento perfecto en sí mismo, entonces ni siquiera existe ese deseo. Mientras aceptes a la totalidad de la experiencia como parte de lo que eres, mientras no te resistas a la experiencia presente, no habrá deseo. Y por eso cierra con una frase que bien podría comenzar como decía Benito Juárez: tanto entre los individuos como entre las naciones, porque esa es una de esas verdades fractálicas del Tao, que aplican para los individuos y para las sociedades, como es arriba es abajo. Tanto entre los individuos como entre las naciones, olvida las normas y mantén la calma. Este es el consejo final de Lao Tse para construir sociedad. No nos dice qué buscar, ni qué construir, ni hacia dónde apuntar, solo desaprende lo que crees saber, olvida las normas y mantén la calma. La traducción original decía mantén la paz, pero creo que funciona para la metáfora del Estado también. Tu primera misión como civilización es mantener la paz, pero creo que tiene más que ver con mantener la calma como individuo, con evitar actuar desde la ira o desde el miedo, recordar al Tao y actuar desde su centro, desde ese camino ineludible. Y luego me di cuenta de que ambas son la misma cosa. O sea, en una sociedad donde la gente actúa desde la calma, habrá paz, habrá calma, pero para toda la sociedad. Y ya que hay paz, ya que hay calma, ya que nadie necesita nada y por eso no hay deseo, entonces tendremos ese bello leño sin cortar, esa seda virgen sobre la que podemos vivir nuestras vidas y dejar que la sociedad vaya tomando la forma de nuestras acciones. Eso está interesante, ¿no? ¿Cómo se vería una sociedad autoorganizada alrededor de la libertad y la paz? Solo de decirlo me emociono, suena como un gran lugar, quiero vivir ahí. Y bueno, de eso se trata el próximo capítulo, sobre lo diferente. Hasta entonces, recuerda que en la ontología fundamental del universo solo existe la función de onda. Todo lo demás es metáfora. Y estas palabras son como un dedo apuntando hacia la luna. Si te le quedas mirando al dedo, jamás vas a observar la luna. Muchas gracias y hasta la próxima.